Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Sur de la Esfera. Hoy os traigo un contenido bastante diferente a lo que hacemos normalmente. Como podéis ver en el título, se trata de una serie de consejos y trucos a la hora de trabajar con las miniaturas de Infinity. Antes de nada quiero hacer un disclaimer, que es el siguiente. Yo no soy un gran pintor, o sea, yo pinto normalito tirando para abajo. Pero bueno, sobre todo quiero tratar una serie de cosas que normalmente se hacen preguntas a la hora de cómo pegar las miniaturas, a la hora de cómo clavarlas, cómo pinearlas contra las peanas. Y bueno, no nos vamos a meter en pintura, pero sí que vamos a llegar hasta el paso justo anterior. Comentaros que yo de un tiempo a esta parte, los últimos 2 años puede ser, trabajo sobre todo aplicando Slapshot, que sabéis que es la técnica esta que utiliza las pinturas tipo Contrast de Game Workshop, pero bueno, ya todas las marcas se han adaptado y creo que son en Vallejo, son Express Color, acá también las tiene. Game Painter yo diría que también tiene una serie de pinturas que son muy líquidas y que son muy rápidas de utilizar y dan un acabado bastante decente. ¿Vale? Pues dicho eso, comenzamos. Bueno, para la realización de este vídeo vamos a utilizar las últimas novedades de Nestwave. Aquí tenemos la caja de los Stingers, con la ametralladora, uno de estos será este, entiendo yo que es el fusil de precisión con visor 2. Y luego este pues podremos usarlo del que queramos. Normalmente el hacker a mí me parece un buen perfil. También tenemos la caja con los personajes, con Teucro y Patroclo unidos a un contrabandolero. Compré recientemente también la caja del Skyhound, que me parece uno de los mejores aéreos del juego. Tenemos a Aquiles, que lo compré cuando salió, pero lo tenía sin montar, pues esperando a tener más cositas que pintar. Y luego tenía por aquí un Hajduk, que también es el segundo, pero ya que estamos con esto y como va a ser la misma paleta de colores, pues aprovecharé para pintarla. ¿Por qué todo esto? Pues porque a mí me gusta pintar en lotes. Yo entiendo que si eres un pintor profesional, pues puedes trabajar con una sola miniatura, pero a mí normalmente me gusta trabajar en lotes. Tener varias miniaturas, podéis hacer todo el proceso con todas ellas a la vez. Por ejemplo, ahora mismo estoy con ariadnos. Tengo varios ariadnos pendientes de pintar. Me quedan estos 3 y alguno más. He pintado 5 o 6 más, pero bueno, una vez que termine con ellos, pues me pondré con estos. ¿Vale? Pues dicho esto, os enseño un poco las herramientas con las que trabajo yo a la hora de montar. La principal, o bueno, la primera que os voy a enseñar es esto, unas tenazas de precisión. Daros cuenta, en la punta aquí tiene una parte con ángulo y aquí es recta. Nos servirá muy bien para quitar las rebabas. Para limar las rebabas también tenemos una lima. Esta es lima de uñas, típica en el Mercadona, yo creo que la podéis encontrar. Pegamento, cianocrilato, hay distintas marcas. Yo llevo trabajando toda la vida con el cianocrilato que podéis encontrar en cualquier bazar. Me gusta el tamaño de 1 gramo, porque normalmente se pueden ir secando con el paso del tiempo y bueno, esto en monodosis, pues para el lote que estés trabajando pues te puede venir bien, o incluso para llevarlo a un torneo. Antes hay un formato de 3 gramos, pero a mí me gusta el de 1 gramo, que además compro 5 o 6 paquetes y tengo para un montón de tiempo. Os enseño también esto. Podéis utilizar un cúter, pero si tenéis bueno, esto yo lo encontré hace poco en el Lidl, creo que fue. Sí, en el Lidl, que es una serie de bisturí de precisión. Tienes varias cuchillas que puedes ir intercambiando y para determinadas partes de las miniaturas, pues que son más delicadas, pues os puede interesar utilizarlo. Y luego, unido al cianocrilato,
A mí me gusta mucho esto, es un acelerante del secado del cianocrilato. No os recomiendo Army Painter, el bote viene vacío, viene por aquí. Hay opciones de acá, Green Stuff World también lo tiene, incluso en Amazon podéis buscar acelerador de cianocrilato y os saldrán múltiples opciones, ¿vale? Y por último, dentro esto más que herramientas, bueno, herramientas unido a lo que os voy a enseñar. Aquí tengo varias lancetas de esculpir, os lo voy a enseñar enseguida por qué. Porque ahora cuando montemos las peanas, ahora más adelante os lo contaré, pero para mí uno de los descubrimientos a la hora de montar miniaturas fue Milliput. Esto es una pasta bicomponente, tiene las mezclas en proporciones iguales y a la hora de montar las miniaturas en la peana me gusta mucho el resultado. Ahora os lo enseñaré más adelante, ¿vale? Vale, pues una vez visto esto, vamos a empezar por Aquiles. Sacamos la miniatura, una cajita la vamos a dejar por aquí. Comprobamos que estén todas las piezas, lo que es el cuerpo. Aquí tenemos el escudo, los dos brazos, la pierna y la cabeza. Perfecto. La peana me la voy a guardar para luego. Y esto por aquí. La esta de precisión, la tenacilla de precisión. Normalmente las de los pies, las rebabas que quedan en los pies no suelo cortarlas hasta el final, pero bueno, vamos a ir quitando las rebabas que van quedando. Ahí. Comentar que a mí las rebabas de metal me gusta ir conservándolas, las voy dejando por aquí. Ahí. Aquí tenemos la pata. Esta pata, lo que os digo, le voy a dejar una parte de la rebaba, ahora os contaré por qué. La cabeza sí que la cortamos a ras. Y esto a la cajita. Esto tenía una rebaba por aquí. La capa está bien. Nos aseguramos de que no quede ninguna rebaba. Luego si nos sobra alguna, luego a la hora de pintar, pues es bastante incómodo el tener una rebaba por ahí colgando. Vale, esta fuera. Lo que os decía, con la tenacilla de precisión, pues la parte que es plana la apoyamos sobre la miniatura y vamos quitando rebabas. Vale. Ahí otra. El brazo. Fuera. Ahí. Esta de aquí. Vale, si no estuviese grabando, normalmente conforme voy cortando, voy terminando de limar para que difuminar el resto del corte, ¿vale? Esta la tendríamos, por aquí faltaría un poquito, por aquí también, vale. Y nos quedaría el escudo. Tener mucho cuidado siempre de no cortar una parte que es propia de la miniatura y que no es una rebaba. Podría ser que cortases por aquí y le estarías cortando medio escudo, ¿vale? Tener siempre mucho cuidado a la hora de cortar, porque esto no tiene vuelta atrás, ¿vale? Aquí tiene otra rebaba y aquí tenemos otra, ¿vale? Tenemos el escudo limpio, lo dicho, vamos a quitar el resto que pueda quedar del corte y ya lo tendríamos, ¿vale? Y me voy a dejar Aquiles aquí. Como os decía, pues si trabajamos en lotes, pues mejor que mejor. Vamos a sacar al contrabandolero, a Patroclo, a Teucro y la peana de Teucro. Esto lo quitamos y empezamos.
aquí. Tenemos al contrabandolero. Tenemos a Teucro. Y tenemos a Patroclo. Vale. Vamos a avanzar un poquito con ellos y ahora en el pegado os cuento más. Como veis, ya tenemos 5 miniaturas aquí preparadas para empezar a pegar, cada una en su grupo con sus piezas. Y lo que os decía, lo bueno de empezar a trabajar por lotes, pues es que ahora mismo yo voy a empezar por las piernas, voy a ir montando pieza a pieza. Bueno, montaremos... Ahora mismo, mira, aquí me ha faltado una rebabilla. Es importante en el metal quitar las rebabas lo máximo posible, porque luego nos pueden complicar la existencia a la hora de montarlas. Puede ser que tengamos algún problemilla. Vale, esto encaja bien. Lo que voy a hacer, como os decía, es ir montando pierna, montaré aquí un brazo, aquí montaré las piernas y aquí montaré una pierna. Conforme se vaya secando, pues iré montando el escudo, uno de los brazos, el otro brazo, uno de los brazos, y así vamos dándole tiempo al pegamento para que se vaya secando. ¿Vale? Comentar que el cianocrilato en metal tarda bastante en pegar. Yo siempre soy generoso con la cantidad de cianocrilato. Y aquí, vale. Es en este punto en el que, si no quisiésemos esperar, normalmente manteniendo la pieza 15-20 segundos ya adquiere adherencia, pero si no quisiésemos esperar, pues tenemos el acelerante del cianocrilato, que lo que va a hacer es que tarde 4 o 5 segundos. Además, una de las cosas buenas que tiene el acelerante es que crea como una masa que ayuda a cerrar huecos o a darle a que no se vean huecos entre las dos piezas. ¿Vale? Comprobamos. Vale. Esto ya estaría más o menos. Lo deja. ¿Ves? No. Se cayó. Bueno, volvemos. Esperamos unos segunditos. Conforme ya esté medio secando, mientras se termina de secar esta pieza, pues continuaremos con la siguiente. ¿Vale? A ver. Vale. La dejamos con cuidadito aquí y pasamos a la siguiente. Que la siguiente va a ser la pierna delantera de Teucro. Comprobamos antes de montar la pieza. A mí me gusta comprobar eso, que se coloque bien, que no haya ninguna imperfección antes de echarle el cianocrilato. ¿Vale? Vemos que encaja perfectamente. Pues nada, un buen chorretón y a esperar unos segunditos. Vale. Seguimos comprobando que no haya ninguna rebaba para luego cuando vayamos a imprimir. Y pues le va a costar un poquito más. Apretamos en esta posición, yo estoy apretando las dos piezas. Y en cuanto notemos que ya tiene consistencia, pues con mucho cuidado la dejamos para que siga trabajando, ¿vale? Venga, brazos, lo mismo. Comprobamos que encaja perfectamente, ¿vale? Y si vemos que no hay ningún problema, pues cianocrilato generoso y a colocar la pieza.
Esperamos unos segunditos. A que se vaya secando. Y una vez que vemos que ha adquirido cierta consistencia, pues con mucho cuidado pasamos a la siguiente. Vale, aquí, piernas, lo mismo. Encaja perfectamente. La verdad es que oigo muchas quejas, pero normalmente suele ser más problema de que te haya quedado una rebaba por ahí suelta o que no haya, que tengas que limar un poquito, porque normalmente las miniaturas de Corvus vienen bastante bien, ¿vale? Esto es lo que os decía, si os fijáis ahí hay un hueco que ahora mismo el cianocrilato cuando se seque lo va a disimular bastante bien, pero con el acelerante se crea como una película blanca que hace que no haya diferencia ninguna, ¿vale? Rellena con una masa, con la reacción química que hace con el cianocrilato, y conseguiríamos una masa uniforme ahí, ¿vale? Esperamos a que empiece, a que se active el cianocrilato, apretando y vale, ya lo tenemos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar boca abajo para que no se abra y vamos a seguir. Ahora os cuento, vamos a hacerlo un poquito más rápido esto y ahora os cuento un par de cosillas. Vale, pues aquí podéis ver que esto se me ha despegado. Normalmente si estáis trabajando con el cianocrilato fresco, lo normal sería que tardase entre unos 15 o 20 minutos en hacer el efecto total. Es muy probable que si estáis montando una miniatura con el cianocrilato fresco, pues se os despegue. Aún así, veis que yo no le he echado ni siquiera le he vuelto a echar. Simplemente con hacer algo más de presión, pues lo mantenemos y lo dejaremos aquí, ¿vale? Para aquí el vídeo, bueno, vamos a ponerle una cabeza a Aquiles. Una bolita. Para la cabeza lo que vamos a hacer es limar esto un poco. Vale. Y la cabeza, vamos a ver si entra bien. Sí, estupendo, ¿ves? Vamos a ponerle la cabeza apretado donde no era y me carga la pata. Si encontramos la postura, vale, ahí. Apretamos un poco en los dos sitios que es. Hasta que haga algo de efecto. La cabeza bien y ahora sigue la pata la que... Ahí. Vale, ya se sostiene. Bien. Vamos ahora, ya que seguimos teniendo esto fresco, es el momento perfecto para... Una de las grandes complicaciones que tienen las miniaturas de Infinity son cuando la pieza tiene dos brazos que apoyan el arma. En este caso, y aprovechando que el cianocrilato todavía está fresco, yo normalmente lo que hago es poner lo que es el brazo del arma y después, cuando el cianocrilato está empezando a hacer efecto, montar el segundo brazo. Normalmente voy a echar pegamento en la pieza, en lo que sería la apertura del brazo. Le echaré una gotita en el anclaje de la mano. Y ahora, con muchísimo cuidado, esta es la parte de montar miniaturas de Infinity. Esta es, para mí, a mi gusto, para mí, la parte más difícil, ¿vale? Encajamos aquí. Y ahora la llevamos a su sitio. Vale. Mantenemos un segundito hasta que haga efecto. Que haya encajado más o menos. Más o menos no, tiene que encajar perfectamente. Ahí. No, esto no está encajando ni de coña. Aquí, es aquí. Ahí. Vemos que se engancha la parte del conlog con lo que es la mano. Mantenemos un poquito. No, todavía no.
en este punto una de las cosas que os podéis encontrar es que se os haya pasado algo de cianocrilato al dedo, y cuando vayáis a quitar el dedo, llevaros la pieza como me va a pasar a mí. Ahí ya tenemos la conexión con la mano perfecta. Aquí hay un poquito de separación, que lo que vamos a hacer es echarle un poquito de cianocrilato, que haga más ahí. Ahí, perfecto. Y a dejar que se seque. ¿Vale? Aquí lo mismo, esta pieza ahora mismo tiene tanto el brazo como las piernas, todavía no están secas del todo. La voy a dejar descansar un rato más para ponerle el brazo ahora después, ¿vale? Y aquí lo mismo, la pierna esta no me incomoda mucho. ¿Me incomoda? Sí me incomoda. A ver, vamos a echarle el renato aquí. Pegamos lo que sería el primer brazo. Ahí. Ahí, perfecto. Vale, y dejamos secar un ratito. Dejamos secar un ratito, ¿vale? Mientras tanto, pues no va a salir en el vídeo el montaje del Skyhound, pero es que no me pude resistir y lo monté pues, justo cuando me llegó. Decir que no tenía una sola rebaba, todas las piezas encajan perfectamente. Aquí podemos ver un poco de lo que parece la junta del molde, pero bueno, lo disimularemos, tampoco se ve muy grande. Y bueno, eso, es que no tiene, aquí sí que tenía un par de rebabas que se fueron con mirarlas. Aquí, aunque esté la pieza montada, pues podemos darle un poquito de lima para disimularlo, que esto sí que está muy a la vista. Y aquí lo que os digo, tanto si no es con un bisturí, pues con un propio cúter, podemos ir terminando de repasar las rebabas que vayamos viendo, ¿vale? Como podéis ver eso, o sea, es que esto venía en varias piezas, encajaba perfectamente, es que no tiene pérdida. Además en el Unicool el cianocrilato se activa al instante, o sea que aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora que ya está más o menos seca esta parte, pues volvemos a hacer lo mismo. Echamos un puntito de pegamento en la unión del brazo, ahí, y echamos en la unión de la mano. Y esta pieza es muy pequeña, por lo que vamos a intentar encajarlo y esta viene perfecta. Esta no hace falta ni apretar. ¿Eh? Ya una vez que se vaya activando, pues lo que os decía, aunque no le hayamos echado acelerante, el propio cianocrilato al secarse terminará de hacer la forma de la conexión. Vale, pues esta ya la tenemos. Vale, pues ya tenemos aquí todas las miniaturas montadas. Tenemos Aquiles, tenemos a uno de los Stinger, segundo Stinger, un SAS que se nos ha colado por aquí, que lo tenía, esto lo tengo que montar ya. Otro Stinger, el Hajduk, nuestro querido Patroclo, Teucro y el contrabandolero. Antes de ponernos con las peanas, comentar que me he dado cuenta de que de un tiempo a esta parte han cambiado la peana de Corvus. Estas son las antiguas, que podéis ver que la cruceta es bastante más ancha y la nueva tiene la cruceta bastante más fina. Yo me he cogido de las viejas porque tengo un montón, porque si tenéis un maletín de estos imantados, a mí me gusta mucho el tema de los imanes, usar estos que son una plancha imantada, que luego se queda muy bien a la hora de llevar las miniaturas. Problema, que esto viene con adhesivo, pero el adhesivo es una mierda.
el adhesivo es malísimo. O sea, a la que lo cojáis y quitéis la miniatura 4 o 5 veces, el adhesivo se irá. Solución, pues con estas peanas, como os decía, que tienen la cruceta más grande, yo lo que suelo hacer es echarle un buen chorretón de cianocrilato, como si no hubiese mañana, ahí en todo lo que es la cruceta, y ya pues quitamos la pegatina y esto se queda, esto ya es para toda la vida, ¿vale? Y se queda, pues la miniatura se queda muy limpia. Sí que no quedan los bordes perfectos, pero bueno, se queda muy bien. Luego os enseño también las peanas de Corbus, están bastante bien. El acabado podría ser mejor, sobre todo lo que es los bordes, vienen con pues la junta de, o sea, la junta de inyección. Si os fijáis aquí en la parte central, esto es un desastre. O sea, el borde este se aprecia. Aquí trabajar esto para dejarlo limpio, bueno, dificilillo. Pero bueno, en general las peanas son muy chulas. Salvando eso, una vez que las pintes, una vez que las imprimes, pues desaparecen bastante de las imperfecciones. Y al final, pues eso, tienes unas peanas listas para trabajar, ¿vale? Unas peanas chulísimas, pues, en las que no hay que hacer nada, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues como os he comentado al principio, vamos a usar el Milliput. Lo que vamos a hacer es coger un trozo de una, a ojímetro a coger un trozo de la otra y mezclarlas, ¿vale? Las mezclamos, usar la parte que es más oscura. Yo envuelvo a la otra porque la otra sí que se queda pegada en los dedos. Y ya con esto pues vamos dándole vueltas. Y si queréis un truco, pues ahora cuando hagamos un primer mezclado, yo lo que voy haciendo es un churro. Lo vamos estirando. Y cuando ya lo tengamos estirado, lo cogemos de la mitad y lo vamos trenzando. Lo trenzamos, le doy la vuelta y otra vez. Un churro. Esto lo hacemos pues 4, 5 o 6 veces hasta que veamos que tiene un color uniforme. ¿Veis? Si os fijáis, pues aquí todavía se ven los dos componentes. Pues cuando tengamos una pasta amarilla sabremos, y uniforme, pues sabremos que está lista para usar. Queremos hacer esto para anclar la miniatura a la base. Como os he comentado antes, me he dejado yo los pinchos que suelen venir en todos los pies, y lo que vamos a hacer, pues comprobando cuál es la posición, vale, esto tiene que ir más o menos así. Pues vamos a ponerle un poco aquí me he pasado, no hace falta tanto, vale, así. ¿Vale? Y con esto pinchamos, no, me he equivocado, esto va aquí, ¿vale? Hacemos un poquito de forma, vale. Ahora, ahí. Y con esto lo que conseguimos es que una vez que se solidifique, la miniatura no se va a salir de la peana jamás. Esto para miniaturas tipo Kitsune
o miniaturas que están puestas a una sola pierna. Yo creo que la mejor forma de anclarlas a la base. De hecho, luego echaremos una pasta de estas con textura encima de la base y le daremos, no será una siempre base plana, sino que tendrá pues su forma. Aquí hemos hecho solo un pegote. Ahora, pues con cuidadito de que no se tuerza, la dejamos aquí. Esto va a tardar unas 2 horas, 1 hora, 2 horas en secarse. Pues sería interesante que cuando haya pasado media hora le demos un repaso para evitar que la miniatura se tuerza para un lado o para otro. ¿Vale? Vamos a coger al SAS, que solo tiene, como veis, solo tiene un punto de apoyo. Pues le vamos a poner una pieza para el punto de apoyo. Y luego lo que vamos a hacer, pues en vez de que todas estén elevadas sobre eso, pues vamos a poner un par de molondrones en el lado. Para lo que os decía, darle volumen a lo que es la peana, ¿vale? Aquí podemos echar un poquito para acá, vale. Y comprobando siempre que la ponemos mirando en la línea de tiro, apoyamos y la dejamos. En estas piezas que tienen solo un punto de apoyo, si no queréis que se tuerza, un consejo interesante es dejarlas apoyadas en lateral. Me voy a coger la esponjita esta misma y ahí. De forma que si la pusiésemos encima, pues me dejaría por mentiroso, pero muy probablemente termine cayéndose para un lado. Pero si la dejamos aquí, pues se va a apoyar mucho mejor, ¿vale? Seguimos por otra, mira, por ejemplo esta que estoy viendo aquí, el Stinger este que va a una pata, pues intentar que no, en este caso por ejemplo, pues podríamos poner un este aquí, o sea, un pegote grande aquí, apoyarla y quedaría pues en lo alto de una piedra saltando. No queremos eso, sino que hacemos un golpe más pequeño, o sea, un volumen más pequeñito, y quizá pues esta bola que nos ha quedado aquí pues la ponemos a los dos lados, de forma que cuando echemos la pasta pues se cree una superficie irregular mucho más interesante a la hora de pintar, ¿vale? O sea, a la hora al final, ¿vale? Esta la pondríamos aquí, apretamos, ahí, y esta sí que sí, bueno, esta es lo que os decía, si la dejásemos en vertical pues se caería. Vamos a volver a ponerlo bien, molondrón, vale. Lo que vamos a hacer es pincharla y la vamos a dejar apoyada en nuestra esponjita. Aún así, otra opción es dejamos el agujero en el que va a ir puesta, podemos dejar que se seque sin la miniatura puesta y luego echarle cianocrilato antes de pincharla para que se quede ya perfecta y todavía más segura, ¿vale? Vamos a seguir montando miniaturas. Seguimos ahora con Teucro, por ejemplo. Teucro está en esa posición. Vale, pues vamos a poner una parte así. Vamos a llegar hasta el final con ella. Vale. Ahí, y esto pues le damos un poquito más por aquí, ¿vale? Bien. Y Teucro, pues... O Teucro no, Patroclo, lo pinchamos. ¿Vale? No, que no os preocupe si no se tapa el enganche del todo, porque luego cuando... De hecho es casi que preferible que se quede un poquito suelto, que haya un poquito de holgura, porque luego cuando echemos la pasta con textura, muy probablemente tapemos la miniatura, lo que sería la bota de la miniatura, ¿vale? Esta también la vamos a dejar apoyada. Vale. Comentar también que sería en este punto en el que una vez que ponemos el milliput,
sería el momento pues de utilizar cualquier tipo de pieza decorativa, como podrían ser cactus, flores, trozos de edificio, con lo que ya crearíamos una peana pues mucho más interesante a la hora de enseñarla, ¿vale? Vale. Vamos a seguir montando miniaturas. Vale, pues ya han pasado un par de horas, ya tenemos las miniaturas totalmente pegadas a esto. He aprovechado para ponerles las bases imantadas y como podéis ver, pues está fijo para toda la vida. ¿Vale? Os enseño alguna más. Hemos ido teniendo cuidado de que se queden rectas. Aquí tenemos al Hilux. Y ahora el siguiente paso va a ser echarle la pasta con textura antes de pasar a la imprimación, y ya hablamos de la parte de pintura, ¿vale? Antes de eso, pues comentaros, pastas texturizadoras, pues hay un montonazo. A mí, de las que he visto, de las que he probado, las de AK son las que más me gustan. He probado las de Vallejo, he probado alguna de Green Stuff. Bueno, Green Stuff no he llegado. Sí he probado. En estos botes pequeñitos. He probado las de Game Workshop. Las de Game Workshop son un atraco. Vienen en bote de este por 6 o 7 euros. Las del formato grande a mí no me gustan porque al final tampoco la usan mucho. Y es preferible tener un bote pequeño y no desperdiciar material. O sea, al final esto con el tiempo de abrirlo, cerrarlo, pues se termina secando. Aquí tenemos el efecto nieve. Vale, yo voy a usar esta, la de terreno mugriento, terreno pantanoso, de barro. Y eso, al final la recomendación sería esta, la pasta de formato pequeño para que
podamos gastarla antes de que se endurezca. Bueno, ya han pasado un par de horas, ya tenemos las minis completamente, o sea, el Milliput completamente seco. Ya podéis ver que esto no se cae. Fijo, y ahora cuando le echemos la pasta texturizadora, pues más todavía. Vale, os enseño alguna más, como esta. Tenemos algo más de volumen. Aquí tenemos al contrabandolero. Aquí podéis ver al Hajduk. Ya completamente montado. Teucro, que creía yo que se iba a salir, también está perfectamente pegado. Me ha quedado gracioso. Y luego pues también tenemos por aquí a Aquiles. Al final me he decidido por el Spitfire. Ahora este huequecito que veis por aquí, por ejemplo, pues lo rellenaremos con pasta y se quedará perfecto. Vale, hablando de pastas, yo voy a utilizar esta, que es de AK. He probado la he probado casi todas. He probado Vallejo, he probado las de Green Staff World, he probado las de Game Workshop. Y bueno, os comento, las de Game Workshop descartadlas. O sea, son botecitos así, valen una pasta y al final el resultado tienes el mismo con estos de aquí. Luego, mi recomendación sería que usaseis este tipo de formato, el pequeñito, el de 100 mililitros. El grande, al final, de tanto abrirlo, o sea, esto te puede durar un ejército entero. O varios, o sea, de Infinity tienes para 5 ejércitos diferentes. No es necesario comprar la grande. Al final la diferencia de precio no es tan grande, pero bueno, para lo que la vamos a usar nos viene estupendo esto. Lo que sí que nos recomendaría sería este tipo de formato, porque al final se gasta muy rápido. Este fue el que yo utilicé para Nextwave y para la primera tanda, y al cabo de 15-20 miniaturas pues ya lo tengo pelado. Ni nada, pues eso, vamos a aplicarlo. Para hacerlo vamos a utilizar la lanceta esta. Podéis utilizar pincel. Os recomiendo eso, uno que esté estropeado, que vayáis cogiendo agua y vayáis aplicándolo. Yo normalmente lo que suelo hacer es dar una primera capa y luego con un pincel voy terminando de darle el acabado, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con el SAS y nada, cogemos un pegote y lo vamos aplicando, pues primero así a grosso modo, y ahora lo que os decía, con el pincel pues le daremos el acabado fino, ¿vale? Echamos un par de pegotes. Vamos a hacerlo con varias miniaturas antes de pasarnos al pincel. Ahí. Normalmente esto da un poquito igual cuando lo uséis. Si vais a querer este acabado, el acabado de la pasta final, yo os recomendaría que esperaseis a haber pintado. Como al final yo la pasta esta luego la voy a pintar, pues casi que me viene mejor para antes de imprimir, porque ya se va a quedar en negro y sobre el negro pues voy a poder aplicarle la pintura que yo quiera, ¿vale? Así un poquito por encima. Vamos a coger a este también, le echamos un pegote por aquí. Tener cuidadito de no manchar la miniatura, lo mínimo posible. Yo aquí ya la rodillera esta se la he manchado, pero bueno, ahora con este mismo pincel pues se puede ir limpiando, ¿vale? Y ya pues si no la metéis en la tapa, pues mejor que mejor. Vamos a meterle también el contrabandolero, ahí, y un poquito por detrás, ahí,
Esto... Vamos a ir a por papel. Pasamos a la fase de imprimación. Aquí un par de consejillos rápidos. Uno, creo que Game Workshop vende un soporte por un capital para poder imprimir sin mancharse. Mucho más fácil pues en un trocito de cartón y con cola o pegamento escolar o cualquier tipo de cola. Esta es transparente, pero bueno, la cola blanca vale igual. Una gotita en la base y con eso dejamos que se seque y esto no se cae, ¿vale? Con esto nos va a ser mucho más fácil pues pintar todas las miniaturas en lote. Luego, a la hora de imprimir, un par de consejillos, siempre a un palmo de distancia mínimo, pasadas cortas, o sea, un chufletazo, que vayamos viendo cómo queda la pintura y poquillo más. Esta es para el aerógrafo, pero bueno, una vez que terminemos podéis imprimir aerógrafo sin problema, pero yo normalmente una vez que he imprimado a spray, pues voy sellando el resto de huecos que se me hayan podido quedar o que se haya quedado a la vista el metal, pues con esto le damos una última capita para tapar los bordes, ¿vale? Sobre imprimación, nos va a valer cualquiera. Mi recomendación o el mejor que conozco es el de Game Workshop. Yo actualmente ahora mismo en casa tengo de Vallejo o de AK. Ambos funcionan muy bien. Eso, de todas formas eso. Si no queréis complicaros, o el mejor que hay es el de Game Workshop. Vale, continuamos. Ya tenemos imprimadas las miniaturas. Como podréis ver, pues habrá habido algún huequecito en el que no se haya metido bien la pintura de la imprimación, sobre todo por las partes de abajo donde no he accedido bien. Ahora a pincel pues terminaremos de imprimir. Como os decía yo antes, eso, con pegamento veis que las miniaturas van saliendo estupendamente. Yo me equivoqué y le pegué la peana de esta imantada antes. Pero bueno, por lo que estáis viendo sale perfectamente. Le metemos la uña, ¿ves? Esta va a querer quejarse un poquito, pero bueno, salen estupendamente. Ahí. Esta sufre un poquito la imantada, pero bueno. Ahí, otra vez, otra. Otra. Teucro y la última.
Ahí, perfecto. Ya las tenemos todas, el cartoncito a la basura, y esta, lo mismo, bueno, esta la he hecho a mano, y parece que está bien, pero bueno. Otro consejillo que os doy antes de empezar a pintar es la forma de agarrar las miniaturas. Ya me habréis visto en alguna foto en el canal de Telegram, pero yo suelo usar tapones de corcho. Tenéis opciones de Game Workshop, hay opciones impresas en 3D, ya las marcas tienen soluciones, pero bueno, yo como tengo muchas miniaturas siempre en la cadena de producción, pues lo que tengo son corchos y en la parte de arriba un pegote de Blu Tack. Eso, pues volvemos a otra equivocación que he tenido de pegar esto antes, es que si tuviésemos la cruceta pegaría mucho mejor, pero bueno, lo que queremos es apretarla un poco y ya tenemos la miniatura para empezar a trabajar y sin tener que estar tocándola. Pues ya lo tenemos todo preparado. Como os decía antes, voy a aplicar una escala que va a ir entre los amarillos y los marrones. Para ello voy a usar tierra mate como capa base, o sea, como color más oscuro. Lo agitamos un poquito. Echamos aquí un chorretón. Vale. Como os decía, voy a aplicar esponja. La esponja hay que humedecerla un poquillo. Y nada, yo creo que está bien. Tiene que estar seca, pero bueno, que se note húmeda. Además lo veréis. Una vez que le echéis, la textura de la esponja cambiará. ¿Vale? Cogemos un pegotillo, lo vaciamos. Vale, y empezamos a aplicar. Vamos dándole golpes. Queremos que la miniatura, o sea, conforme la luz cenital o en la parte de arriba, intentaremos que quede más clara, y ya en la parte de abajo pues intentamos que se quede un color uniforme y que en los bordes y que en el interior de la miniatura pues se siga apreciando el negro, ¿vale? Así hará las sombras mucho más marcadas. ¿Vale? Vamos aplicando. Si no llegáis con la parte gorda, podéis utilizar la puntita, pues para, por ejemplo, aquí en el borde del pie, pues no estoy llegando. Cogemos la puntita y terminamos de intentar que quede toda la miniatura así. Este es el resultado que buscamos, ¿vale? Aplicárselo unas cuantas más, vaciamos y aplicamos. Como os decía, en la parte superior intentaremos que el acabado sea más marrón, y conforme en la parte de abajo, que además no será más difícil, pues intentamos llegar y que quede toda la miniatura marcada, ¿vale? También especial atención a las caras. Al final las caras, si es la cara abierta, pues queremos llegar mucho más blanco, ¿vale? Aquí tenemos otra, vamos a darle patroclo. Ahí, sin miedo. Esto es un segundo paso de imprimación, o sea, queremos que se vea todo marcado. Luego va a terminar la miniatura siendo muy cercana al blanco, pero queremos que se aplique de forma uniforme. Ahí, vamos intentando llegar con la esponja a todos lados, ¿vale? Aplicamos otra y vamos dándole golpecitos por toda la miniatura hasta que vaya cogiendo color. ¿Que no os gusta el tema de la esponja? Pues vamos a hacer unas cuantas también con pincel, ¿vale? Aquí tenemos pues las sombras marcadas, ¿vale? Vamos a coger El pincel, lo que os decía, buscaros un pincel de pincel seco. Lo cogemos, vaciamos, y como os decía antes, esto se lo vamos a aplicar al sas, pues siempre en la misma dirección vamos marcando la miniatura, ¿vale? Sin miedo. Queremos que se siga viendo el negro en los bordes, pero queremos que la miniatura coja color. Vaciamos, intentamos llegar a todos los huecos, porque luego si no el contraste no quedará muy allá. Y ahí, ¿vale? Ahí la tenemos. Vamos a darle a Aquiles. Marcamos Aquiles, que sí que tiene la cara descubierta, pues vamos a intentar
que la cara quede... Cuidadito con las piezas que sean más débiles. Yo le acabo de dar un porrazo y me la he cargado. La he devuelto a su sitio. Y aquí por el centro, si queremos luego que se vea, pues metemos el pincel. Para esos recovecos, me he quedado sin pintura. Para esos recovecos, pues sí que podemos utilizar un pincel más fino. Ahí pues no os lo he enseñado, pero hay formatos de pincel seco más finitos, como este. Vale, abrimos un poquito las cerdas, vaciamos y para todas estas partes que queremos que también tengan color, pues les vamos aplicando por el interior. Uy, no estaba vacío. Vale. Ahí. La cara. Aquí se me había quedado un poquito de pelo. Ahí. Y por aquí, por el interior del brazo, pues en los recovecos intentamos llegar a todos, ¿vale? Bien. Vamos a darle a púrpura, que creo que es el que nos queda. Con el pincel. Y vamos marcando toda la miniatura. La idea es que por arriba vaya quedando más brillante y por abajo pues nos preocupa un poquito menos. ¿Vale? Ahí. Vamos a quitar también los pilares. Aquí lo he dicho. En la parte de atrás, vamos con un poquito más de cuidado con el pincel este. Y intentamos que se vea uniforme y que se siga viendo las partes negras. ¿Vale? Vamos con una grande. Aquí voy a tirar de esponja. Me tapo bien. Y lo mismo, así que lo que queremos al final es empezar a darle color y empezar a marcar las sombras. Me voy a tocar sin pintura. Otro ratón. Ahí. Ahí, vaciamos bien. Vamos aplicando por toda la miniatura. Al final, en volúmenes tan grandes, pues tampoco vamos a notar mucho la grisalla. Es en los recovecos y en las partes en las que haya sombra en las que más se va a notar este paso que estamos dando. Vale, por aquí. Ahí aplastamos bien. Que entre en todos los rincones. Por aquí también, por abajo. Un poquito más. Vale. Y los tentáculos pues también queremos darle un montón. Si me veis, estoy metiendo la esponja por dentro para intentar aplicar el color a todas estas partes. Como la esponja no llega a todos lados, pues se va a seguir viendo las partes negras. Y luego a la hora de aplicar el contraste, pues se notará mucho más, se marcarán mucho más las sombras que queremos, ¿vale? Esto lo tenemos. Vamos a darle un último toque aquí en las partes superiores. ¿Vale? Bien. Hecho esto, la idea sería, o lo lógico sería, esperar un poquito a que se seque la pintura. Como vamos a tirar de un amarillo, un Sun Yellow, un color mucho más claro. Por ejemplo, este yo creo que va a ir bien. Lo mismo, agitar siempre las pinturas, que se mezcle bien. Vale. Y pasamos. A mí me gusta, como tengo la esponja más o menos con el marrón, al ir aplicando el amarillo se va a hacer una mezcla. No sé si lo veis aquí, pero no va a ser el amarillo este. Va a tener la parte marrón, que va a servirnos también para que la mezcla se vaya quedando mejor, ¿vale? Aplicamos, ahora ya con un poquito más de cuidado, solo queremos que se vayan marcando las partes más superiores. Ahí. ¿Vale? Si os fijáis, pues esta es más amarilla y esta pues vamos levantando el color poquito a poco, ¿vale? Cogemos un poquito más, vamos a aplicar unas cuantas más. Ahí.
Vamos a coger un Ivory mejor. Este me gusta más. Un chorretón. Ya aquí. Vaciar. Si os fijáis, pues tiene los distintos tonos, pero bueno, el principal va a ser siempre el amarillo, y ahora cuando pasemos al blanco, pues va a coger un blanco interesante, ¿vale? Ya este blanco sería aplicar de una forma más suave, solo en los bordes, ya para que sean las luces más grandes. Vale, ahí tenemos otro. Pues vamos a terminar el vídeo. Me he cogido varios colores para enseñaros. Vamos a aplicar primero alguna capa, el marrón este, el Gore Gruntafur, que es un color que me gusta mucho. Y ya pues lo que os decía, o sea, directamente sobre aquí pues va a conseguir el resultado que queremos. Tener cuidado con las contras, de intentar que no queden charcos. Es el mejor consejo que os puedo dar a la hora de aplicarla. Es mejor ir dando capas finas que ir dando capas y que queden charcos, que luego en la miniatura queda mal, ¿vale? Intentad eso, en la primera aplicación extender la pintura lo máximo posible, aunque luego haya que dar otra segunda capa. Pero intentamos, sobre todo, intentar que no queden charcos, ¿vale? Vamos a aplicar por aquí con alegría.
y ya poquito a poco pues vamos viendo el resultado que buscábamos. Vamos a aplicar un poquito por aquí. Aquí pues lo que os decía, en la parte clara la contrast quedará mucho más clarita, y en la parte oscura pues ya nos hará, va a coger color, pero será un tono mucho más oscuro y nos hará eso. El degradado ya se lo hemos dado previamente antes de empezar con la pintura. ¿Vale? Ahí. Este último trocito. Por aquí, bueno, esto lo seguiré. Esto es a modo de ejemplo. Aquí queda un buen rato de pintura. Limpiamos el pincel. Vamos a darle a alguna mochilita de estas. Una mochilita, pues lo mismo. Aquí lo aplicamos y ya el contrast pues se va a ir a los huecos, va a hacer su trabajo estupendamente y vamos a conseguir unos tonos muy interesantes. ¿Vale? Vamos a buscar alguna mochililla más. Lo que os decía al principio del vídeo de trabajar por lotes, pues eso, yo me he abierto el marrón y esto lo haría con mucho más cuidado, con mucho más tiempo, dedicándole tiempo a cada miniatura, pero bueno, como llevamos ya un buen rato de vídeo, os enseño eso. He cogido el marrón, se lo estoy aplicando a varias miniaturas a la vez. A ver si este tiene algo de marrón. Sí, la mochila, pues lo mismo, aplicando. Ahí. Y en la mochila pues va a entrar por todos los huecos, en las partes que hemos dejado más claras, pues lo que os decía, un tono más clara, y ya el contrast pues hará mucho mejor su trabajo. ¿Vale? Eso, en condiciones normales pues ya me pondría yo a darle a todas las correas, a todos los huequecitos bien, pero bueno, estamos dándole a capa a sitios gordos para que vayáis viendo el resultado. ¿Vale? Acabamos con el marrón, pues nos pasamos al rojo, por ejemplo. A mí este rojo también me gusta mucho, el Flash Tears Red. Comentar que dentro de la gama Contrast, dentro de la gama Contrast de Game Workshop, que es la que yo más he utilizado, bueno, sinceramente es la única que utilizo, hay pinturas que tienen mucha carga de pintura y pinturas que son casi una veladura en sí misma. Es cuestión de ir probándole. A mí este rojo, por ejemplo, a mí me encanta porque tiene muchísima carga de pintura y es súper brillante para este tipo de armaduras. ¿Vale? Quizás se me esté quedando muy claro porque la pintura no está seca del todo. Sin miedo de colarnos en algún sitio. Luego aquí quedan muchas horas de trabajo, pero bueno, aquí en la capa esta pues se va a apreciar cómo entra, como en las partes que se han quedado más negras va haciendo el degradado de color pues mucho mejor. Vale, un poquito más por aquí. Vale, aplicamos aquí en el bordecillo este. Vale. Más rojos. Este, por ejemplo, tiene una pierna, pues vamos a aplicarle a la pierna sin miedo. Ahí. Por todos los huequecitos. Esta pierna también. Ahí, por detrás. Y esto sería un poco todo, ya poquito a poco ir dándole los colores base. Luego a mí sobre el contrast hay en algunas partes en las que me gusta darles un pincel seco muy fino para resaltar lo que serían los bordes,
Pero bueno, esto ya os cogéis a Giraldez, a cualquiera, que hay muchísimos pintores mucho mejores que yo, que os lo van a explicar mucho mejor, ¿vale? Pues esto sería un poco el vídeo. Os lo vamos a dejar por aquí. Yo voy a seguir aplicando color a las miniaturas. Y ya en el Telegram pues iréis viendo el acabado de este proyecto, que tardará. Porque como os digo, tengo primero que terminar a los ariadnos antes de meterme a fondo con esto. Que sé yo lo que va a pasar, que proyecto nuevo. Me pondré con el proyecto nuevo y dejaré apartados a los ariadnos un tiempo, porque creo que ya lo tenía casi todo hecho. Bueno, casi todo, lo tenéis aquí. A ver, me quedan, pues aquí tenéis un poco lo que me queda del proyecto ariadno. Que queda la Sacha, que me gustaría terminarla. Estos dos que son de Tag Ride. Me queda uno de los briscas que ya está casi terminado. Los dos tipos estos que se me ha ido el nombre, que llevan mucho tiempo aquí. Y luego tenemos a tanto la IP de Tag Ride como al cazabestias, que también los tengo por terminar. Pues nada, espero que os haya gustado. No toméis nada de lo que he dicho al pie de la letra. Vuelvo a comentar que no soy el mejor pintor del mundo. Pero bueno, quería compartir un poquito mis truquillos, sobre todo a la hora de pintar, de montar miniaturas. ¿Vale? Si tenéis algún consejo, pues dejadlo en los comentarios, dadle a me gusta, seguidnos y nos vemos en las mesas. ¿Vale? Venga, pues un abrazo y hasta la próxima.